Bienvenidos a otro encuentro aquí en Comunas al Día, como siempre por la TV Sindical y tratando los problemas de la ciudad de Buenos Aires, de esta rica Buenos Aires para algunos y con tantas carencias para otros. La invitada de esta tarde, María Lucila Pimpi Colombo, bienvenida, gracias por estar aquí en la TV Sindical. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar acá otra vez. Bueno, como siempre, Pimpi, es un gusto invitar a las mujeres y a una mujer que ha tenido un rol importante y preponderante en la administración nacional anterior, pero que es militante desde muy joven. ¿Desde cuándo abrazás la militancia y qué es lo que te llevó en sí a luchar por los derechos de la mujer y después por los de las amas de casa? Mira, empecé la militancia en la escuela secundaria, o sea, años 68, hace un rato, ¿no? Empecé participando, escuchándolo a Abelardo Ramos, abriéndonos la cabeza en la reflexión sobre las problemáticas nacionales, sobre la necesidad de abrazar la causa del pueblo y la causa de la nación, comprendiendo el papel que el peronismo había jugado, lo que significaba que Perón siguiera proscripto en el año 68, ustedes ni habían nacido, pero estábamos en eso. Después, por supuesto, cuando ingresamos a la universidad, en el año 69, que fue el año del Cordobazo, fue un año muy importante. Yo presidí el centro de estudiantes de mi escuela, formábamos parte un poco incipientemente de esas luchas y de esos reclamos y de la aproximación, tal vez por primera vez en muchos años, de los trabajadores y los estudiantes que se confluyó en esa jornada impresionante del Cordobazo. Y bueno, después cuando entramos a la universidad, en el mismo sentido, luchando contra la colonización cultural, tratando de comprender que también las universidades, como muchas instituciones, nos formaban en un pensamiento extranjerizante. Totalmente. Que era muy importante recuperar lo que el peronismo había sembrado en el pensamiento, en la acción y en la experiencia de los argentinos, y en ese sentido seguimos trabajamos por el regreso de Perón, por nuestro derecho a que tuviéramos elecciones sin proscripciones. Bueno, todo parece una cosa de tan vieja, ¿verdad? Pero bueno, fue así, y en el año 75, cuando las Naciones Unidas adoptaron el decenio de la mujer, o sea, cuando por primera vez desde una óptica de los estados se tomaba la temática de la mujer como algo de lo que debían ocuparse los estados, nosotras también empezamos a reflexionar. Y en esa reflexión también nos dimos cuenta que la lucha de las mujeres en los países del norte, en los países desarrollados, era un poco diferente de la nuestra. La de ellos era una lucha más por los derechos individuales, por las libertades personales, y la nuestra todavía era una lucha social, sigue siendo, era una lucha más colectiva, era una lucha por los derechos laborales, era una lucha por los derechos políticos, porque además inmediatamente después, tras Cartón, vino la dictadura, solamente pudimos desarrollar acciones que rozaran lo legal, que no fueran tan... Lo mismo, tuvimos algunos problemas. En el año 80 vinimos aquí a la ciudad de Buenos Aires, nosotros juntamos plata mucho tiempo, alquilamos un ómnibus, nos vinimos a un congreso. Pimpi, vos, tu ciudad de origen, tu provincia, sos de Tucumán. De Tucumán. Bueno, nos vinimos acá, pero veníamos de todas las provincias. Nosotros vinimos con un ómnibus de Tucumán. Cuando empezaba, vos sabés que yo ni me acuerdo qué lugar era, pero era un salón muy grande. Claro, además para alguien que viene del interior del país, tanto. Claro. Sí, sí. Y nos habíamos acomodado, estábamos todas contentas, y entra un señor muy alto, muy grande, que se para frente a todos nosotros y nos dice: señoras, debo decirles, soy el comisario tanto de la Policía Federal, este congreso no está autorizado, deben dispersarse en forma inmediata. Y nosotros al principio creímos que era una broma, porque no podíamos creer que hubiéramos hecho semejante esfuerzo y movida, y bueno, y nos tuvimos que volver con bastante miedo, todavía era la dictadura. Pero bueno, teníamos organizaciones de tipo centros de estudios, centros culturales. En Tucumán teníamos una asociación que se llamaba Nosotras las Mujeres. Aquí las chicas de Buenos Aires tenían el CESMA, que era el Centro de Estudios sobre la Mujer Argentina. En Córdoba estaba con la Juana Manso, en Santa Fe estaba el CIAM, en fin, agrupamientos de mujeres reflexionando sobre la situación de la mujer. Y habíamos tomado en esa comprensión de que era necesario definir una lucha por los derechos de las mujeres que tuviera para poder tener una mirada universal, dicen, hay que pintar la propia aldea
por lo tanto tomamos el ejemplo y la experiencia de Eva Perón. Y entonces empezamos en esa investigación a darnos cuenta que lo que tenemos en común, todas las mujeres, lo teníamos entonces y lo tenemos hoy también, es que todas nos hacemos cargo de las tareas de la casa, nos hacemos cargo del sostenimiento de la familia, y que ese trabajo no cuenta con la valoración ni económica desde ya, pero ni siquiera social que se merece. De hecho, nosotras muchas veces decimos, pero es que nosotras mismas a veces decimos, yo no trabajo, soy ama de casa. Entonces, fines del año 82 empezamos a elaborar una propuesta desde estas agrupaciones que teníamos de mujeres, y de Tucumán nació, de la mano de quien hoy es la senadora Beatriz Mirkin, del Frente para la Victoria, peronista de Tucumán, la propuesta de convocar a un sindicato de amas de casa. Confieso que yo tenía duda de que fuera a ser algo muy convocante. Y empezamos a hablar con otras mujeres y nos llamó la atención cómo rápidamente la idea de luchar porque el trabajo de la mujer fuera valorado, porque tuviéramos derecho a jubilarnos, porque tuviéramos derecho a tener una autonomía económica, porque tuviéramos derecho a organizarnos como amas de casa, prendía y generaba confianza, ganas, entusiasmo en las mujeres. Y bueno, de hecho, desde entonces no hemos parado de desarrollarnos y estamos en este momento en 18 de las 24 jurisdicciones de la Argentina. Hemos logrado en el año 2000 poner en pie la obra social del Sindicato de Amas de Casa, porque en el año 93 pudimos tener una suerte de inscripción en el Ministerio de Trabajo. ¿Y cuántas afiliadas tiene actualmente? Nuestra obra social tiene 93.000 afiliadas. Nuestro sindicato tiene un poco menos porque a la obra social recibe afiliadas de distintas profesiones y demás. Y a su vez, el sindicato, por tratarse de una organización de afiliación voluntaria, bueno, tiene una estructura más pequeña, no tenemos sueldo, no tenemos recibo de sueldo, no tenemos un lugar de donde el sindicato pueda nutrirse de recursos. Nos nutrimos de esta acción voluntaria, militante, participativa. Nos estructuramos con sistemas de comisiones directivas en cada provincia y delegadas en cada lugar donde logramos desarrollarnos. A veces en un lugar tuvimos un lindo desarrollo y después pasó algo, la delegada se tuvo que trasladar a otra provincia y entonces se nos desinfló la delegación hasta que aparece otra. En fin, nuestro desarrollo tiene mucho que ver con el compromiso y la militancia de las mujeres que están dispuestas a brindar su tiempo para encontrarse con otras mujeres, encontrarnos con otras mujeres con las que rápidamente nos damos cuenta que compartimos la experiencia, que compartimos las problemáticas. Cuando éramos jóvenes encontrábamos que esto que a veces se burlan un poco de nosotros o lo toman jocosamente, que cuando nos encontramos hablamos de hijos, hablamos de las tareas escolares o hablamos de si estamos más gordos, si estamos más flacos, si cómo nos va, si podemos tener la ropa, si los precios de esto, los precios de aquello. Pero bueno, quiere decir que nuestras conversaciones están muy atravesadas por lo que en nuestra cotidianeidad hacemos y que es tan parecido de unas con otras. Esa es la verdad. A algunas gusta más el fútbol, a otras gusta menos, pero seguramente el fútbol no es un tema de conversación entre nosotras, probablemente otros deportes tampoco lo sean. Es posible que la conversación sobre los chicos, la escuela de los chicos, no esté presente en una mesa de varones, pero nuestra batalla es una batalla para que varones y mujeres, como soñó Eva Perón, como trabajó Eva Perón, compartamos tanto el mundo del afuera como el mundo del hogar. Igualmente sos feminista. ¿Vos te parece que sos feminista o no? ¿O ves cómo lo ves al feminismo? Bueno, nosotras adoptamos una convención entre nosotras hace muchísimos años, que consistió en lo siguiente. Cuando alguien nos pregunta, ¿sos feminista? Ajá. Nosotros le decimos, para vos, Eva Perón, ¿era feminista? Sí. Nosotros también somos feministas. Ah, muy bien. Si vos me decís, no, Eva Perón no era feminista porque decía que ella todo hacía por amor a Perón, bueno, entonces nosotros tampoco somos feministas. Nosotros somos tan feministas. Las mujeres somos más machistas que los hombres. Bueno, creo que las mujeres y los varones somos tan machistas como que estamos inmersos en una sociedad machista. Y creo que tanto las mujeres como los varones tenemos una responsabilidad en esa transformación. Y creo que probablemente nosotros vamos a tener más protagonismo porque somos las que tenemos más para ganar. Y de hecho, te voy a decir que cuando fue la moratoria previsional que puso en marcha Néstor Kirchner, año 2005, cuando empezó,
no era una moratoria para las amas de casa. Era una moratoria pensada porque durante años muchos trabajadores habían quedado fuera del mercado laboral estructurado. Habían quedado fuera del mercado laboral formal. Entonces no la idea no era que la gente que Exacto. tuvo un tiempo o que trabajó pero que el empleador no lo inscribía, que pudiera regularizar y como ya tenía la edad tuviera el derecho a jubilarse. Bueno, creo que una de las cosas que más impacta del resultado de la moratoria previsional, tanto de la de Néstor como la que después continuó la Cristina, fue el hecho de que más del 80% de las personas jubiladas fueron mujeres. Por eso se dice que fue la jubilación de las amas de casa, porque las amas de casa nos pudimos jubilar con esa moratoria. ¿Y por qué nos pudimos jubilar con esa moratoria y antes no podíamos? Porque como somos amas de casa no tenemos sueldo y entonces no podemos hacer aporte, porque como trabajamos en casa de familia, y vos sabés que la trabajadora en casa de familia, aunque ahora ha mejorado mucho la condición, ahora, al revés que en el resto de los trabajos, la trabajadora en casa de familia está inscripta en menos de un tercio de la totalidad de las que trabajan. ¿Has visto que se dice que en el mercado laboral en Argentina 2/3 partes está inscripto, pero hay un tercio que le llaman trabajar en negro y que a nosotros nos gusta decir trabajo no registrado, que es más precisamente lo que ocurre? Exacto. Para las trabajadoras domésticas la relación es al revés. Hay 70% que no están registradas y solo un 30% registrado. Por supuesto que es mucho más que lo que había antes, que había menos de un 10%, pero sigue siendo muy poco. Y por lo tanto, si no está registrada, difícilmente cuando llegue a los 60 años vaya a tener las condiciones para poder jubilarse. Pero además, te digo más, a veces tenemos un trabajo remunerado y registrado, pero tenés un hijo, tenés 2 hijos, ya la familia no te puede resolver y generalmente somos nosotras las que nos retiramos del mercado laboral para hacernos cargo de esos chicos pequeños que no tenés donde estén, que hasta que tienen edad escolar y después a veces si no para la organización familiar. Para la organización familiar, y entonces tuviste aporte durante 5 años, pero después tuviste otros 5 años afuera, después cuando trataste de volverte fue difícil, porque ya un poquito habías perdido el tren, porque ya no te toman, o porque ya sos grande, o porque no sé qué. Bueno, todo eso conspira, y por eso la relación es tan impresionante, 8-2, 8 y pico a 2. La cantidad de mujeres que se pudieron jubilar fue muchísimo más grande que la cantidad de varones, porque las mujeres fuimos las más excluidas. Y por eso nosotros ahora estamos trabajando con nuestra senadora, la Beatriz Mirkin, para que se apruebe un proyecto de ley para que las amas de casa tengan un régimen especial de jubilación. Bien. Para que la chica de 30 años ya pueda empezar a hacer un aporte como los monotributistas sociales, algo que le incluya, algo que le permita tener una cobertura de salud, algo que le permita que si tiene después un empleo, deje de aportar acá, aporte desde su empleo, que si después lo pierde pueda volver con este sistema, que si no lo paga no le acumule deuda, porque no sería una persona que está evadiendo una obligación, sino una persona que está construyendo una oportunidad. Entonces, bueno, el hecho de que se haya producido esa moratoria con ese resultado nos ha dado una espalda muy grande para algo que llevamos 34 años planteando que debería ser un derecho reconocido. ¿Cómo están militando esta nueva ley? Un minutito más antes de ir al primer corte del programa. Mira, cada una de nuestras compañeras en las provincias lo estamos difundiendo. Bien. Y dentro de las cámaras estamos procurando que las legisladoras y los legisladores nos respalden y nos apoyen. Y al mismo tiempo estamos acompañando las gestiones que las mujeres tienen que hacer en ANSES para que la moratoria que está vigente hoy se les respete y no se las derive a que esperen a los 65 años para que les tengan cabida con la pensión universal que se aprobó el año pasado, que por supuesto es una cosa interesante para la mujer o el varón que no tiene ningún no tiene aporte o no tiene lo suficiente y llegó a esa edad, pero si está vigente la moratoria y eso es legal, nosotros queremos responsabilizar a la ANSES de que lo cumpla. Perfecto. Un pequeño corte, una breve pausa, ya volvemos con más Comunas al Día. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes
Los jóvenes son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. Imagínate si te encierran sin causa 20 minutos. Imagínate un día. Imagínate 10, 100. A Milagro Sala se la llevaron presa el 16 de enero de 2016. Se la llevaron por reclamar una audiencia con Morales, por protestar con la organización barrial, por acampar en una plaza, por defender a los que menos tienen. A Milagro Sala la encerraron, sin causa. Lo hizo la derecha rancia, intolerante, insensible, antipopular. La de Macri, en Morales, en la Bullrich, en Pratgate, en Michetti, en Vidal. Ellos que todos los días atropellan nuestros derechos, que aumentan la pobreza para favorecer a los más ricos, que desde que asumieron generan endeudamiento, desempleo. Ellos que intentan mostrarse civilizados, impolutos, dueños de la moral y de la ética, pero son probadamente corruptos, que mienten, que lavan dinero, que reprimen. Son también mediocres y traidores a la patria. Son dañinos, son violentos. A pesar del pueblo marchando, a pesar del habeas corpus a la justicia, a pesar de la ONU diciendo liberen a Milagro, a pesar del Papa, la siguen teniendo encerrada mientras arman causas. Liberen a Milagro, exigimos quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes pensamos, quienes luchamos. Liberen a Milagro, exigimos quienes militamos por una patria con equidad e igualdad. Liberen a Milagro, por un país sin distinción de género, de credo, ni de estrato social. Liberen a Milagro, presa política en democracia. Seguimos en Comunas al Día y ahora ya nos vamos a introducir de lleno en qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y cuáles son las propuestas Pimpi Colombo para la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque sabemos que se ha lanzado tu precandidatura como diputada nacional por la ciudad. ¿Dentro de qué espacio? Yo estoy militando junto con muchas compañeras, con Guillermo Moreno, dentro del peronismo. Pensamos que este es un momento en que nosotros debemos ser muy firmes y muy claras para que el peronismo recupere su cohesión y los votos que en la última elección probablemente se dispararon para algún otro lado, sobre todo en el balotaje, y creemos que solamente el peronismo tiene la doctrina, tiene la militancia, tiene la convicción para poder volver a darle la felicidad a nuestro pueblo, y que por lo tanto ahí es donde hay que militar. Con mucho gusto lo hacemos en el espacio que conduce Guillermo Moreno, que acá en la Ciudad de Buenos Aires es la agrupación Pueblo Peronista y que ha dado lugar a construir en todo el país la Néstor Kirchner. Y en ese sentido, la agrupación ha confiado en nosotros, en Tati Zampino, en la Adriana Guitia, en José Álvarez y en mí, para que seamos los compañeros que proponemos para integrar. Esperamos que una lista única, deseamos que sea una lista única, que llegue a las PASO con la fuerza y la convicción que siempre debemos tener y que tanto necesita nuestro pueblo y el pueblo en nuestra ciudad. Porque en nuestra ciudad todavía hay una cantidad tan grande de desigualdades. En nuestra ciudad todavía hay una administración de los recursos que la verdad es que a veces parecen demasiado perversa. Se usa palabras que suenan bonito, como la modernización, como la innovación, como la transparencia, y sin embargo se hace política para defender y cuidar los negocios de los parientes. Eso lo vemos todo el tiempo. Se trata todo el tiempo de manipular
a la justicia, se habla de innovación y se ha establecido un mecanismo de inscripción en las escuelas que ha dejado afuera varios miles de chicos que no tienen vacante, que en la zona sur de la ciudad ha ido llenando, superpoblando aulas, y sin embargo lo mismo, los chicos no tienen suficiente oferta educativa, como no la tienen a nivel secundario, como de hecho deberíamos tener en la zona de Lugano, en la zona de Soldati, en Parque Patricio, en La Boca. Deberíamos tener desarrollo, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, que eso yo pienso que son cosas que están pendientes probablemente desde hace mucho tiempo, pero que deberían encararse, porque es cierto lo que ha ocurrido en el Gran Buenos Aires, que la cantidad de universidades nacionales que se han creado, la cantidad de alumnos. El otro día leía un artículo periodístico en el diario Perfil, que el editor de Perfil se defendía de Majul y de no sé quién más, que lo atacan porque dice que ni es kirchnerista, ni es antikirchnerista, ni es de Macri. Bueno, qué sé yo, toda una discusión, pero me llamó la atención que él comentaba a Fontevecchia que había dado una charla en la Universidad de La Matanza, y la misma charla, decía él, en la Universidad, creo que de San Andrés, en la zona norte de Gran Buenos Aires, y decía que en la Universidad de San Andrés, que es una universidad más elitista, privada, tiene 2.000 alumnos, la Universidad de La Matanza tiene 50.000 alumnos. La reflexión de él era que los estudiantes giraban alrededor de las mismas problemáticas, probablemente sea en parte así, pero en buena medida lo interesante es que muchos sectores han podido acceder a la educación universitaria porque se ha hecho la oferta y se la ha puesto próxima. Toda la zona sur de nuestra ciudad tiene en ese sentido, ha sido siempre muy relegada. Totalmente. Nosotros en el programa, que estamos en contacto directo con los comuneros, y todos dicen que en materia de seguridad, de educación y salud, las comunas de la zona sur realmente están olvidadas, y alguna vez va algún funcionario que todavía frente a la cara de ellos les dice no es real lo de la falta de 22.000 vacantes en toda la ciudad, de que se los trata de este gobierno contener a los chicos en jardines que no cumplen la función, claro, que sí cumplen otros, aquí en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. O sea, esa diferencia. Todo el tiempo. Prometió Macri con el primer gobierno de la ciudad que iba a ser el hospital en Lugano, ¿vos te acordás? Ni centro de salud alcanza a ser. Prometieron que iba a tener una atención de 24 horas. Después no le ponen el personal, no le ponen la seguridad, no aseguran las luminarias, no aseguran los sistemas de transporte. Por ejemplo, no tenemos transporte que asegure que gente de Lugano pueda llegar, ponerle a la ciudad universitaria, o algunas de las... Te quiero decir, la mirada es, bueno, donde nos concentremos acá, que es donde tenemos nuestro electorado, donde nos cuidemos, donde están nuestros parientes, nuestros amigos, la escuela a la que fuimos, y digamos, gestionan mal, bien o regular, bastante mal en general, para esa zona. Nosotros con los compañeros que estamos precandidatos, estamos trabajando para desarrollar lo que sean nuestras propuestas. Por ejemplo, nos parece que en materia de la temática de equidad de género, yo tengo el orgullo de haber pasado casi 6 años como legisladora en la ciudad, en la primera y en la segunda legislatura. Hemos logrado en esas ocasiones, por ejemplo, que se apruebe una ley que establece que la Dirección de Estadística debe hacer periódicamente encuestas para valorizar el trabajo de las amas de casa. Se hizo una en el año 2005 y nunca más. Después el INDEC hizo una nacional en el 2013. Muy importantes todas ellas porque muestran que el trabajo de la mujer tiene muchísimo peso en la organización social, porque muestran que las mujeres, más de 9 cada 10 hacemos tarea en la casa, mientras que los varones 6 de cada 10 hacen algo, porque muestran que la cantidad de horas que nosotros dedicamos es el triple de la que dedican los varones, lo cual hace que al sumar todo el trabajo de las mujeres y de los varones, el no remunerado, estamos más o menos 7,5 a 2,5, o sea, bueno, esas encuestas este gobierno nunca más las hizo. Entonces trabajamos para que eso se haga nacionalmente y para que además la ciudad cumpla la ley que tiene. Hicimos una ley de registro de deudores alimentarios para que aquellos padres o madres, generalmente no son madres, la mayoría pero, son los padres o madres que no cumplen su obligación con los hijos,
tengan restricciones para ejercer otros derechos, de modo que deben ponerse al día si quieren sacar el carnet de manejo. Y también Pimpi, el acceso a la justicia, precisamente Exacto. para la madre que queda como sostén de hogar en una situación con este marco de crisis que... Absolutamente. Mirá, cuando se puso en marcha la asignación universal por hijo, nosotros apoyamos con las 2 manos, porque eso implicó que casi 4 millones de niños tuvieran esa cobertura, y eso significó que 1.900.000 madres en la Argentina tuvieran un recurso que podían administrar sin tener que pedir, ni mendigar, ni rogar, ni depender. Y eso fue muy, pero muy importante, porque además la presidenta le dijo al ANSES: debes pagárselo a la madre. Al cabo de un tiempo se detectó que también el salario familiar debía ser cobrado por la madre. Y se puso en marcha el formulario 273 del ANSES, que de paso yo lo digo para que tus televidentes lo sepan, que hoy en el ANSES te remolonean para aceptártelo, pero ese es un formulario que dice que si el papá de tu hijo tiene un empleo registrado, lo mismo te corresponde a vos, presentando ese formulario, los documentos de tus chicos, tu documento y la acreditación de que son tus hijos, te corresponde a vos cobrarlo, te digan lo que te digan en ANSES. Y si no, nosotros estamos en la calle Solís 760, los viernes a la mañana tenemos una abogada que contesta consulta, y tenemos un WhatsApp que después te lo digo para que vos lo puedas informar, para que también nos hagan consultas, y en la página web de nuestro sindicato, porque las mujeres tenemos que ejercer los derechos que tenemos. Para eso están las leyes. Y mucho falta en nuestra ciudad. El gobierno se endeuda, aumenta los impuestos, ha aumentado el ABL, y sin embargo no ha mejorado los servicios, sin embargo no ha construido equidad, sin embargo no hemos mejorado la mortalidad infantil en la zona sur, sin embargo no hemos resuelto los temas de el tema de la vivienda. El tema de la vivienda. Lanzamiento de Rodríguez Larreta. No sé en qué va a quedar eso, porque es mucho marketing, estamos acostumbrados a eso. Es un lanzamiento y después... Un cómo sí. Entonces te dicen que... Y el tema de la vivienda es un tema bien serio en la ciudad, porque todos vemos y se habla mucho de la zona de villa de emergencia, porque ahí evidentemente hay mucha precariedad y demás en la construcción. Poco se habla de las viviendas que se usurpan y se le alquilan a personas que no tienen recursos para que vivan de una manera que es infrahumana. Poco se dice de los que necesitan alquilar y no tienen cómo. Poco se dice de la cantidad de gente que tiene una enorme cantidad de propiedades desocupadas y que no las pone al servicio del conjunto de la sociedad a través de alquiler o de lo que sea. Derogaron mediante una dictadura la Constitución del año 49, que establecía que la tierra debía tener un sentido social. En el 2008 tuvimos una discusión en todo el país para que el valor de los alimentos estuviera acorde a la capacidad de nuestros trabajadores y no establecido en dólares por lo que se vende en el mercado internacional, que solo le beneficia a las 1.000 familias que son propietarias de la tierra y que arriendan, y entonces después se quieren beneficiar cobrando alquileres según lo que es el precio internacional de la comida. Este es un gobierno de oligarcas que solamente piensa en hacer negocios ellos, que se ha desentendido de los trabajadores, que ha puesto los precios de los alimentos a un número inalcanzable. Sobre todo eso nosotros vamos a trabajar. Ahora hablamos enseguida un minutito más sobre el tema específico de los precios, el control de precios, los precios cuidados, que ya no encontramos. Nos están siguiendo muchas compañeras a través de las redes sociales y del Facebook. Por ejemplo, Janet Elizabeth Hernández Yáñez y Beatriz González felicitan a Pimpi Colombo, también a la TV sindical, por este espacio, y te agradecen por ser tan compañera militante y por la fuerza en la gestión pública y también ahora como luchadora en estos espacios que van a disputar aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Integrantes del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Así es, una en Hurlingham, la otra en San Fernando y San Miguel. Bien. Pimpi, ¿qué ha pasado con los precios? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Los precios cuidados están desaparecidos en las góndolas y la gente. ¿Es verdad lo que nosotros, bueno, como usuarios, ¿no? También como consumidores, estamos dejando de ir al supermercado, estamos bajando en calidad de marcas o bajando a segundas, terceras marcas, que tampoco tiene que ver con bajar la calidad, y estamos volviendo al negocio del barrio, pero ni aún así llegamos a fin de mes?
Ese es el diagnóstico. Eso es lo que estamos viendo, que hay familias que ya no pueden asegurar las 2 comidas en su casa. Ha vuelto a ser importante el comedor escolar para los chicos, porque para que se asegure una comida. Hay cientos de merenderos en Ciudad de Buenos Aires, en muchas comunas y en el país. Se están abriendo merenderos, se están ampliando los comedores. A veces, el otro día la veía a esta señora, a Margarita Barriento, que está un puntal de apoyo al gobierno de Macri, tanto en la ciudad como nacionalmente, diciendo que ella sería multiplicado por 3 o por más la cantidad de gente que va a comer esos comedores, que bastaría que sume 1 más 1, le daría 2. Se daría cuenta que está ocurriendo eso, porque se ha llevado la comida a las nubes a precios que son inalcanzables. En nuestro proyecto, cuando Guillermo Moreno fue el secretario de Comercio, se cuidaba los precios, no vos en el supermercado, se cuidaba todos los precios de la economía para cuidar el trabajo, para cuidar la producción y para cuidar el consumo popular. Con la competencia, los precios cuidados habían bajado entre un 15 y 17%. Yo digo más que con los precios cuidados, fue todo el proceso de cuidar la economía, porque no es que vos, porque vayas al supermercado y hagas un control de si está o no está tal producto, vos vas a resolver los problemas de la economía. Los problemas nuestros de la economía se originan primero en lo que te dije hace un rato, se originan primero en el hecho de que los alimentos que nosotros consumimos se producen sobre tierra alquilada, que por lo tanto, si se consigue que esos alimentos, los básicos, en la zona de la Pampa Húmeda se puedan vender en el exterior a precio dólar, en precios caros, pretenden que nosotros la paguemos igual. Y entonces eso es una disputa que requiere un gobierno que pueda plantarse frente a esos propietarios de tierra, decirle, no, que ustedes ganen plata estará todo muy bien, siempre y cuando primero nuestro pueblo tenga trabajo y pueda atender la mesa familiar y compartirla. Al mismo tiempo que eso, promovimos organización popular, armamos el programa Valorar de difusión de derechos, organizamos viajes a las compras en el Mercado Central, porque vos si vas al Mercado Central te ahorra la mitad de lo que te cuesta. Eso por supuesto ya dejó de existir hace tiempo, dejó de hacer la Secretaría de Comercio, despachar colectivo para que la gente pueda hacer compras, o los camiones donde había carne para todo, leche para todo, pollo para todo, pescado para todo, que era una manera de asegurar que había una provisión de los alimentos necesarios a un precio accesible para la familia. Mientras tanto se cuidaba el empleo, había paritaria para que los trabajadores negocien sus salarios de una manera adecuada. El peronismo tiene ese compromiso, cuidar la mesa familiar y cuidar el trabajo y seguir todo lo que en un cierto punto debemos decir que la persona más importante que tenemos los argentinos hoy en el mundo, que es el Papa Francisco, está pidiéndonos que cuidemos para tener una economía que no sea una economía de especulación, sino de producción, una economía que tenga como centro a las personas, a la sociedad, a una comunidad que debe poder realizarse. Y en ese sentido, por supuesto que extrañamos lo que fue un proyecto nacional y popular. Y también debemos saber que muchas cosas nosotros no alcanzamos o no supimos o no pudimos hacer y necesitamos mejorar para ofrecérsela y ofrecerle a nuestro pueblo. Es importante también la autocrítica, Pimpi, para ganar espacios que hace años están con otro color político y ahora a nivel nacional y provincial nos imaginamos lo difícil que es. Y sobre todo porque, bueno, de alguna manera nosotros no pudimos retener y mantener después de la elección primera, y cuando pasamos al balotaje no pudimos recuperar o retener la totalidad del voto de los peronistas. Eso nos demanda y nos exige un mayor esfuerzo, porque el peronismo tiene que estar unido, porque el peronismo, pues es que Evita decía que cuando las cosas andan bien, ser peronista es un derecho. Pero cuando vos tenés un gobierno oligárquico como este, ser peronista es una obligación, porque hay una responsabilidad en darle una respuesta a tu pueblo, porque esa responsabilidad es construir la política, es construir organización y es sobre todo tender la mano cada día hacia quien lo necesita. Bien, bueno, te vamos a comprometer públicamente, aprovechamos para el otro programa que tenemos aquí en la producción con Eva Medina, para los sindicatos hacen, cuando vos tengas un tiempito para charlar, porque bueno, toda la información y todo el abordaje que estás haciendo sobre el territorio es importantísimo. Antes de despedirnos, tienen una actividad en Guaminí 5238 el sábado 10 de junio.
¿De Sí, qué señora. se tratará? Ahí Pimpi? tenemos una peña con los precandidatos de la Néstor Kirchner, de la agrupación Pueblo Peronista, con Tati Zampino, con Adriana Guitia, con José Álvarez, conmigo. Lo están organizando la compañera Graciela, la compañera Rosario, el compañero Marcelo. Ellos tienen una tarea militante en la zona de Lugano y de Villa Riachuelo, y en Lugano 1 y 2, y en el Lugano Viejo. Esto es en Villa Solarte. Riachuelo. Eso es Villa es el- Riachuelo, eso es pasando un poquito Lugano contra la General Paz. Y la verdad es que estamos contentas de poder, contentas y contentos de poder estar ese día ahí. Lugano, por lo menos para mí, es como, desde que yo vine acá hace 25 años a Buenos Aires, para mí Lugano es como mi segundo hogar, porque cuando yo he venido a esta ciudad, militaba en Lugano, y la verdad es que siempre me han recibido como si fuera mi propia casa, así que nos da mucho gusto poder estar ese día ahí, compartiendo lo que son nuestras reflexiones, pensar que la violencia hacia las mujeres la tenemos que combatir con leyes, con políticas y con mucha organización. Las mujeres tenemos que tener proximidad entre nosotros, a los varones les tenemos que exigir que no sean condescendientes con la violencia, que no miren para otro lado, que no se sumen a toda la ristra de chistes machistas que naturalizan la violencia y que naturalizan la ridiculización. Entonces, queremos ese día poder hablar de cómo hay que cuidar a nuestros mayores, queremos hablar de la necesidad de que el gobierno en la ciudad deje de seguir endeudándose para el maquillaje y que ponga los recursos que tiene la ciudad y que se generan en la actividad cotidiana que hacemos entre los que vivimos en la ciudad y los que vienen a la ciudad cada día a trabajar, que los ponga al servicio de tener una sociedad con mayor equidad, con mayor equilibrio, con mayor participación. Menos palabras y más hechos. Pimpi Colombo, como siempre, clara, contundente, militante, desde muy joven, una mujer política que ha pasado por aquí en Comunas al Día con todos los proyectos que van a hacer posibles una ciudad autónoma de Buenos Aires diferente, más para todos y todas, con mayor acción en lo que tiene que ver el campo nacional y popular. Una ciudad como todos estamos esperando desde hace muchos años. Muchísimas gracias, Pimpi. Nos despedimos desde Comunas al Día hasta el próximo martes. Gracias.